Cariñoso Padre, esta noche estamos muy agradecidos contigo por la alegría de poder venir una vez más a tus atrios con acción de gracias, Señor. Queremos en esta hora entregarte nuestra vida una vez más, que tomes nuestros corazones, nuestros pensamientos y los guíes en cada paso que demos en este caminar por este mundo. En tu mano nos consagramos, Señor, guíanos al abrir tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y que la gracia del Señor abunde en sus vidas, y en su experiencia y en su caminar con Jesús. Esta noche vamos a estar hablando acerca nuevamente de la persona maravillosa de Jesús. Y la vez pasada estuvimos hablando de Cristo en el Apocalipsis, ¿verdad? Hoy vamos a estar meditando un poco acerca de Jesús en el Éxodo, o Jesús en Egipto, ¿verdad? El Cordero en Egipto. De tal manera que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, y vamos a comenzar estudiando el capítulo 12 del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 13, ya que en base allí vamos a estar meditando algunas lecciones prácticas para nuestra vida y nuestro crecimiento. Así que vamos a leer Éxodo capítulo 12. Dice la palabra de Dios: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros seréis el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y lo pondrán por los 2 postes y en el dintel de la casa en la que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Saben, hermanos, esta experiencia del pueblo de Israel, la experiencia de la liberación del pueblo de Dios de Egipto, tiene una connotación con la liberación del pueblo de Dios del tiempo del fin. Cómo Dios planea libertar al ser humano del Egipto, pero no del Egipto físico, sino del Egipto espiritual. De tal manera que este mundo pasa a ser, en la palabra de Dios, una especie de egipcio, ¿verdad? Una especie de Egipto espiritual, donde lamentablemente estamos esclavos, la humanidad está esclavo de algo tremendo que la Biblia llama pecado.
Cuando Jesús estuvo aquí, uno de los fariseos, Juan capítulo 8, hablando con los fariseos decían, no, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y nosotros no somos nacidos de fornicación. Y Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham hiciese. Pero vosotros no sois hijos de vuestro padre Abraham, porque queréis matarme. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque él es homicida desde el principio, ¿verdad? Entonces, encontramos aquí, hermanos, que en la liberación final del pueblo de Dios, estamos en el Egipto, donde lamentablemente Satanás se ha hecho siervos a los seres humanos. Pero Satanás es un amo cruel, es un amo despiadado. Mientras que el apóstol Pablo dice siervo de Jesucristo, ¿verdad? Pero Jesucristo es un amo amoroso, compasivo, tierno, que está dispuesto a redimir a todo aquel que se acerca a Él con corazón constricto y humillado. De manera que en Apocalipsis nosotros vamos a encontrar 7 plagas, las últimas 7 plagas. De hecho, estuvimos estudiando eso hace unos días. Y cuando nosotros hacemos una comparación entre la liberación que Dios establece en el libro de Apocalipsis y la liberación que Dios hizo en el pueblo de Israel en Egipto, hay una similitud, hay una conexión muy fuerte. Por ejemplo, Dios al fin de la última plaga, ¿verdad? Hay lo que se conoce, ¿verdad? El Armagedón. Eso se lleva a cabo en la 6ª plaga, porque la 7ª plaga en Apocalipsis capítulo 16 es precisamente la segunda venida de Jesús. Y en la 6ª plaga se reúne para hacer la gran batalla, la batalla que la Biblia dice para el día del Dios, el día de Dios, ¿no? El gran día de Dios, y los reunió en un lugar llamado Armagedón. Esta lucha al fin de los tiempos es comparado cuando el pueblo de Israel finalmente sale de Egipto, y recuerdan ustedes que llegaron hasta el mar Rojo, y allí el pueblo de Israel se ve preocupado, se ve rodeado del pueblo por los egipcios. Entre el Mar Rojo, las montañas, ellos decían, estamos perdidos. Y allí los egipcios se reunieron para luchar contra el pueblo de Dios y destruirlos. Pero finalmente Dios de una forma milagrosa interviene y libera a su pueblo. Finalmente también el Dios en Apocalipsis va a intervenir de una forma milagrosa para liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la Canaán terrenal. Pero finalmente Dios va a sacar a su pueblo de este Egipto espiritual, de este mundo, para llevarlo ya no a la Canaán terrenal, sino trasladarlos a la Canaán celestial, donde siempre fue el plan de Dios conducir a sus hijos, ¿verdad? Era el propósito de Dios tornarlos al Edén, a la Canaán celestial. Cuando Cristo vino a este mundo, era el plan de Jesucristo que llevarlos a su pueblo, a la Canaán celestial. Pero la palabra de Dios nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús, antes de dar su vida en rescate de muchos, estuvo parado mirando a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Saben que esta experiencia de Jesús puede también llamar a nuestras conciencias esta noche a cada uno de nosotros? Jesús llamando, Jesús queriéndonos libertar, Jesús queriéndonos sacar de la tierra de Egipto, del Egipto espiritual, de nuestra condición, para llevarnos a una condición mejor, gloriosa. Pero estamos en dos caminos. Podemos ser
de los siervos sumisos que siguen al Cordero por donde quiera que va? ¿O de los que rebeldes que va a decir Jesús, bueno, cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta a los polluelos y no quise? Eso es la realidad que pudiese pasar en nuestra experiencia, en mi experiencia incluso, si cada día no nos sometemos a Jesús. De manera que Apocalipsis, volvemos a confirmar que es una especie, el Éxodo es una especie de lo que Dios va a hacer finalmente con el pueblo de Dios al tiempo del fin. Ahora, en el tiempo del fin, nosotros vamos a darnos cuenta que Apocalipsis presenta que el pueblo de Dios que va a ser liberado tiene una señal, ¿verdad? Hay una señal para el pueblo de Dios. Dios sella ¿qué? A su pueblo. También cuando Dios libera al pueblo de Israel, antes de liberarlo, ¿qué hace? Dios le da una señal. Y la señal era ¿qué? La sangre del Cordero. El pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, tenía que tener una experiencia con el Cordero. Así también el pueblo de Dios, al tiempo del fin, que va a ser liberado, tendrá que haber pasado con una experiencia con el Cordero. De manera que en el Israel que salió de Egipto, cantaron un cántico de victoria, ¿verdad? Después de pasar el Mar Rojo. Pues este pueblo redimido por Dios también cantará un cántico nuevo. Apocalipsis dice el cántico del Cordero. Y nadie más lo va a poder cantar sino solamente ellos. Y la sierva de Dios dice que lo van a cantar únicamente ellos porque va a representar la experiencia de cada individuo con Jesús en este mundo, ¿verdad? Así que otro de los aspectos que nosotros podemos tocar aquí en el libro de Éxodo, capítulo 12, es que si nos damos cuenta, la palabra de Dios dice que la sangre del Cordero iba a tomarse con un ¿qué? Con un hisopo, ¿verdad? Dice el texto bíblico, y con el hisopo iban a manchar ¿qué? Las paredes, los postes, los dinteles. Ahora, el salmista David dijo, límpiame con hisopo y seré limpio. Entonces, el instrumento, el hisopo, que representa un instrumento de limpieza, también es un instrumento que Dios quiere usar en nuestra vida hoy para limpiarnos de pecado. Ahora, ¿qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que nos protege? El texto bíblico del versículo del capítulo 12, versículo 13, nos dice que es la sangre de Jesús. De manera que la sangre de Cristo toma un papel importante en la experiencia del pueblo de Israel en la salida de Egipto. De igual manera, la sangre del Cordero representará una experiencia, algo importante en la experiencia de los seres humanos al ir a la Canaán celestial. De manera que vamos a encontrar en Apocalipsis que los que han vencido, los que han salido triunfadores, son aquellos que han lavado sus vidas, sus ropas, ¿en la sangre de quién? En la sangre del Cordero. De igual manera, hermanos, vemos que la palabra de Dios también presenta aquí que cuando el pueblo de Israel iba a salir, ¿verdad? Dios los demanda a ellos, o más bien los reclama al pueblo de Israel como su propiedad, como parte de él. Asimismo, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, Dios viene a buscar a los suyos, a los que son de su propiedad, a los que han aprendido a confiar en Él. Hermanos, en este mundo a veces pasamos por diferentes circunstancias, desafíos, luchas. Yo creo que aquí yo no sé, pero no creo que quizás alguien, mira pastor, yo no tengo luchas. Mira pastor, gracias a Dios, no tengo ni una lucha. Yo creo que si hay algo que tenemos en común, usted y yo, son tres cosas. Aquí, ahora mismo. Número uno, que estamos vivos. Estamos vivos, eso es lo que tenemos en común, por la gracia de Dios. Número dos, que estamos aquí. Estamos aquí. Y número tres, que cada uno de nosotros
somos pecadores y que solamente por la sangre de Jesús podemos ser redimidos para gloria de su nombre. Así que en la experiencia del pueblo de Israel, Dios reclama a Israel como suyos. Asimismo, Dios ha de reclamar en el tiempo del fin a sus hijos como suyos. Por eso viene por ellos, a buscarlos, porque quiere introducirlos al lugar donde nunca debieron de haber salido, de la Canaán celestial, del Edén. Ahora, cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 4, vamos a encontrar en el capítulo 4 que la palabra de Dios presenta allí, en el versículo 22 y 23, que efectivamente Dios reclama al pueblo de Israel como su propiedad. De manera que antes que vengan las plagas, Dios le dice a Faraón que si no deja ir a su pueblo, a su hijo, a su primogénito, entonces Dios tendría que actuar porque Dios desea libertar a sus hijos. Dios desea poner en libertad a los que habían oprimido por tanto tiempo, a los que habían estado esclavos. Por eso Jesús un día dijo, porque Él vino a libertar a los cautivos, a libertar a los presos, apertura de clase, a proclamar el buen año agradable de Jehová. Entonces, esa experiencia de Jesús lo estaba ya estableciendo en la salida del pueblo de Israel. Jehová venía a Egipto, el Cordero venía a Egipto, pero para liberar al pueblo de Israel, para darle libertad, para darle paz, tranquilidad de todo el tiempo que habían pasado oprimido. ¿Saben? Dios ya le había dicho a Abraham que el pueblo de Israel, su descendencia, iba a estar esclavo por un periodo de 400 años. Dios ya se lo había dicho. De manera que cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 22, capítulo 4, versículo 22 y 23, encontramos que Dios le dice a Moisés, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, ¿qué es? Es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir, ¿a quién? A mi hijo, para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a ¿qué? A matar a tu hijo, tu primogénito. De manera que Dios, antes que establezca las plagas, antes que las plagas vengan, Dios ya le dice a Faraón, le manda un mensaje y le dice lo que va a hacer. Lo que va a hacer. Ahora, la respuesta del Faraón a Moisés es un tanto preocupante, ¿sabe? Capítulo 5, versículo 2. Y un tanto quizás atrevida. Pero poniéndonos en el lugar de Faraón, quizás esa osadía que él comete pudiese ser justificada. Dios le dice, ¿sabes qué? Si tú no dejas ir a mi primogénito, yo voy a matar a tu primogénito. Porque ese es mi hijo. Es mi propiedad. Entonces, la respuesta de Faraón está en el versículo 2 del capítulo 5 y dice, Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Saben, hermanos, el ser humano es capaz de cometer cualquier locura porque no conoce a Dios. El ser humano es capaz de cometer cualquier osadía, cosa que está fuera, que uno como cristiano diría, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que él haga eso? ¿Cómo es posible que su hogar se está destruyendo y no se arrepiente? No viene a Cristo. ¿Cómo es posible que él está hundido allí en las drogas y todo y no viene a Cristo? ¿Cómo es posible que todo le sale mal y aún así no va a Jesús? ¿Cómo es posible? Y quizás la respuesta está en el mismo versículo 2. ¿Quién es Jehová para que oiga su voz? Y dice, yo no conozco a Jehová.
Yo creo que el gran problema del ser humano, la tragedia del ser humano es que no conoce a Dios. Si conociese, como le dijo Jesús a la samaritana, si conocieres el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría. Y anteriormente Jesús había dicho, el que tenga sed, venga y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. De manera que el que conoce a Dios, hermanos, conocer a Dios puede cambiar el rumbo de nuestra existencia. Yo conozco historias de seres humanos que sin Dios eran algo, pero por la gracia maravillosa de Jesús conocieron a Cristo y su vida cambió. Pasaron de muerte a vida, de tinieblas a luz, porque un día se encontraron con Jesús y aprendieron a conocer quién es Dios. Esa pregunta, hermanos, de Faraón, ¿quién es Dios?, va a dar como resultado las 10 plagas. Porque Dios le había dicho, ¿sabes qué? Deja ir a mi hijo, porque si no lo dejas ir, yo voy a matar a tu hijo, a tus primogénitos. Y Faraón dice, ¿quién es Jehová? Entonces, cuando nosotros regresamos al capítulo 12, mire qué dice el capítulo 12, y vamos a ver el capítulo 12, versículo 12. La pregunta es, ¿quién es Jehová? Dios va a pasar a demostrar al faraón y al pueblo de Egipcio, a los egipcios, quién es Jehová. Y dice la palabra de Dios allí, verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo ¿qué? Primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre ¿en qué? En todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Cómo confiar en un Dios que no conozco? Si aquí en Egipto hay miles de dioses, cantidad de dioses, para todos tenían dioses. Dioses del aire, Dios de la tierra, Dios de los árboles, Dios del agua, Dios del sol, del cielo, Dios para todos. Pero a través de las 12 plagas, Dios trae el juicio a Egipto, pero también demuestra que los que ellos consideran Dios, no son Dios. Porque el único Dios es el Dios de Israel. Probablemente nosotros hoy estemos confiando, o los seres humanos hoy en día confían en este mundo en dioses que no son Dios. Conocen a dioses, pero que no son Dios. Y ponen su confianza en ese tipo de dioses. ¿Qué pudiésemos decir? El Dios del dinero, el Dios de la fama, el Dios de la complacencia, el Dios de la pompa, de la exuberancia, el Dios del yo. ¿Cuántos dioses? Y quizás pudiésemos decir, esos egipcios de verdad tenían dioses para todo. Pero ¿en qué mente cabe? Hoy día quizás no son amuletos, figuras, pero hoy día probablemente nosotros tengamos dioses en nuestra vida que impiden que el poder del Dios Todopoderoso se manifieste en nuestra vida. Yo creo que la experiencia del pueblo de Israel en Egipto es una experiencia para meditar también nosotros hoy. Así que, hermanos, finalmente Dios establece las 10 plagas y termina con la última plaga, que es la mortandad de los primogénitos. Y yo quiero destacar algo que ya hemos mencionado anteriormente, pero que es sumamente importante recordar. Cuando Dios estableció la Pascua en el capítulo 12 de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que hay varios elementos muy importantes. Número 1, el cordero, como hemos dicho antes, se tenía que comer, ¿qué tanto? Se tenía que comer todo. Tenía que comerse todo.
El cordero incluso, como algunas familias eran tan pequeñas y el cordero era demasiado, entonces ¿qué tenías que hacer? Invitar a tu vecino de al lado, juntarse en la mesa, para juntarse en el centro de la casa y comer el cordero. Quiere decir que el cordero es tan grande que tiene que compartirse. Si yo no estoy compartiendo el cordero, tengo que pensar, tengo que parar un momento. Porque el cordero es tan grande que tiene que compartirse. Y también el cordero es un motivo para la unidad. Es un momento de unidad. Cristo une. Por eso Jesús dijo antes de ascender al cielo, elevó esta oración. Padre, yo pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, ¿el cordero qué hace? Une a sus hijos. Une a sus hijos. Pero también más allá de eso, hermanos, yo quiero destacar lo que dice el del versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de la casa, en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada a fuego. Pan sin levadura, con hierbas amargas comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, con su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta el día de mañana. Y lo que quede hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Saben, hermanos, aquí es algo importante. El cordero tiene que comerse hoy. No puedes dejarlo para otro día. Mira, pastor, los planes que tengo para el fin de semana interfieren para aceptar a Jesús. Pero el cordero se tiene que comer hoy. No puede dejarse para mañana, para otro día. Porque para el día de mañana, ¿qué pasa? Ya no. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de la salvación. Pero mire que dice también el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Qué lecciones podemos sacar de este versículo? ¿Sabe? El cordero, hermanos, el cordero debe de comerse pronto, apresurado, ¿verdad? Pero es interesante, en nuestros días sería así. El versículo diría, bueno, si lo vas a comer con tu saco, ¿verdad? Con tu corbata, arregladito, limpiecito, ¿verdad? Preparado. Como si fueras el sábado a la iglesia, bien listo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué tenían que comer el pueblo de Israel así, vestidos de esa forma, preparados? Porque el pueblo de Israel, después de eso, de que el ángel pasase, lo que Dios iba a hacer era sacarlos y llevarlos a la tierra nueva. Tenían que estar listos. Asimismo también nosotros, hermanos. Dios quiere que nosotros estemos listos. Porque Él quiere sacarnos de este Egipto para introducirnos a la Canaán celestial. ¿Cuántos esta mañana quisieran decirle al Señor, Señor, yo quiero que el Cordero, que Jesús, sea el centro de mi vida? Amén. Quiero comer hoy al Cordero. Quiero que el Cordero sea lo más importante en mi experiencia. Quiero que el Cordero tome parte de mi vida y que me introduzca y que me lleve por el camino que Él quiere llevarme. En el camino a Canaán tenemos que pasar por el Mar Rojo. Pero no hay que temer. Dios está allí. Amén. En la experiencia del pueblo de Israel, en el desierto, Dios estuvo allí. Amén. Por la noche, en una nube de fuego.
por el día en una nube espesa. Dios Jesús dijo, por tanto id, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias te damos, Señor, esta noche porque nos recuerdas una vez más que lo más importante en nuestra vida debe ser Jesucristo. Amén. Que lo más importante en nuestra experiencia debe ser una entrega sincera a Jesús. Que no podemos esperar hasta mañana, Señor, que tiene que ser hoy. Hoy, Señor, tiene que ser el día para entregarnos a ti. Si esta noche, Señor, hubiese algo en nuestra vida que esté estorbando nuestro crecimiento, rogamos, Señor, que nos ayudes para despojarnos de esas cosas y poder seguir creciendo para gloria de tu nombre. Por favor, Señor, tú nos has redimido, nos has reclamado como tuyos. Por ende, Señor, queremos escondernos en tus brazos esta noche, ir a nuestra casa, descansar con la seguridad de que estamos en tus manos. En tus manos nos consagramos, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra en esta noche y recordarnos que por la sangre preciosa de Jesús podemos tener liberación del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.